sus compras, los movimientos bancarios, los viajes, todo eso quedaría registrado y me parece que, según he leído en algunas explicaciones, sería la posible ubicación incluso en tiempo real a partir de del uso de teléfonos celulares. Sí, la geolocalización es parte de estos datos que se estarían solicitando. Incluso en esta otra ley, la de telecomunicaciones, también se regula que las telefónicas van a tener nuestros mensajes, nuestro historial de llamada, y los van a almacenar y el gobierno va a poder acceder a esto. Ahora, hay muchos discursos en torno a por qué. Digamos, si la discusión la vinculas a la ley de desaparecidos, el gobierno dice que servirá para buscar personas desaparecidas. Pero hay que ser muy claros y decir que quienes buscan desaparecer a una persona, pues lo que menos hacen es hacer un trámite con la CURP de la víctima. Uh-huh. La tienen oculta, ese es el objetivo del delincuente. Pero si te vas por ejemplo, a la ley de del sistema de investigación, pues lo que dicen es que es para erradicar delitos, la disminución criminal. Sin embargo, pues como no hay un control o no habría ya un control judicial, pues en realidad no sabemos cuál es el objetivo real de este sistema, que es pues muy peligroso, no solo porque vulnera la privacidad de las personas, sino porque el riesgo también está en los ciberdelincuentes. Hay que recordar que en los últimos meses hemos tenido reportes de hackeos impresionantes. Se hackeó justamente la base de datos del RENAPO, donde están las actas de nacimiento, de defunción. El año pasado hackearon el sistema de la Fiscalía de Nuevo León y pudieron acceder a más de 2,000 expedientes. Entonces ahora el problema es que va a haber una base de datos donde va a estar concentrado todo lo que hace una persona en México, y además va a tener los datos biométricos, que esto podría servir, si lo vulneran, para pues que creen acceder cuentas incluso, ¿no? falsas, y pues y seguramente vas a poder vamos a poder encontrar toda esta información en el mercado negro. Exacto, hay que recordar el antecedente que ya hace años, pero todos los datos el padrón, listado nominal que maneja el Instituto Nacional Electoral, pues podía ser comprado todavía en CDs en un tianguis en la Ciudad de México, ¿no? Está ese antecedente. Sí, y nuevamente lo que se ha dicho, las dependencias en México pues no están capacitadas para tener una base de esta naturaleza. O sea, tenemos a la Sedena, incluso a la misma presidenta dijo hace unas semanas que le habían intervenido uno de sus teléfonos. Entonces, es muy grave lo que representa esta base de datos, primero en términos de la privacidad de las personas y después el mal uso que se le puede dar. Porque no sabemos al final quién va a acceder a esa base de datos y no va a quedar registro de para qué lo quieren. ¿Qué tal, Jorge? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Quería preguntarte, por otro lado, preguntarte si, a pesar de estos riesgos, si sí son herramientas que pueden ayudar a localizar a desaparecidos, esto que se están aprobando, por ejemplo, el tema del rastreo, digamos, de telecomunicaciones de un celular en el caso de una desaparición en las primeras horas, supongo que sería urgente, o lo de revisar el historial de actividades, o sea, son herramientas que sí podrían funcionar, pero no tendrían controles, digamos, con lo que se está probando. Esta base podría funcionar en algunos casos, por ejemplo, de aquellas personas que se ausentan voluntariamente, la mayoría adolescentes o personas que han vivido violencia en su casa y que justamente no están ocultas. Pero en el resto de casos podemos decir que no va a servir, porque cuando capturan a una persona, ahora lo primero que hacen es que se deshagan de su celular. Y el no tener un control judicial para saber
hasta dónde están accediendo a los datos o cuál es el fin real, lo hacen más complicado. Pero en los casos típicos de desaparición forzada o por particulares, es muy poco creíble por el modus operandi de los grupos criminales que pueda servir para esto. Ahora, hay una parte del oficialismo que señala que podría servir para el caso de identificar cuerpos que ingresan a los CEMEFOS sin tener una identidad por el tema de las huellas dactilares. Pero justo en el caso de Jalisco, lo decía uno de los directores del INCIFO, del Servicio Médico Forense, que ellos empezaron a identificar algunos cuerpos por vía de las huellas, pero que después los cuerpos empezaron a llegar con las huellas borradas o sin dedos. Entonces, en ese tipo de casos ya tampoco te serviría una plataforma de esta naturaleza. Jorge, una duda. Para temas de reclutamiento forzado, que son casos, digamos, muchos que están ocurriendo en Jalisco y en otras partes también, ¿podrían funcionar esas herramientas para atender esto o tampoco? Creo que no serviría para esto porque en teoría las plataformas que utilizan de mensajería están cifradas. Digamos que lo que se sabría es que el gobierno todavía no podría acceder a tus mensajes, no sé, por WhatsApp, Signal, Telegram. Entonces, no te serviría para ese tipo de cosas. Hay que también decirlo, los delincuentes van muy avanzados en tecnología y no necesariamente van a tener el mismo aparato telefónico para todas las acciones que hacen. Entonces, creo que incluso para ese tipo de casos tampoco podría servir y el riesgo de vulneración es mucho mayor que un caso hipotético en el que sí podría funcionar. Jorge Verástegui, hubo otras reformas también. ¿Te parece que algunos de los puntos que se incluyeron son pertinentes y, digamos, eran peticiones de los colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos? Por ejemplo, me parece que, se crea esta plataforma única de identificación, de esto estamos hablando, de una única de identidad, pero también se obliga a dar de alta todas las carpetas de investigación en una sola base única. Es decir, hay otros cambios y me gustaría preguntarte qué piensas de ellos. Sí, la propuesta plantea la creación de una base nacional de carpetas de investigación. Exactamente. En donde justo el Ministerio Público registraría el inicio de una investigación. Hay que decirlo muy claramente, esta base sería solamente para casos que están clasificados como desaparición forzada o desaparición cometida por particulares. Es decir, todos aquellos otros casos donde el Ministerio Público considera que la clasificación jurídica es como secuestro, privación ilegal, tráfico de personas, o incluso sin clasificar, o ausencia voluntaria no incluso en esta base de datos. Lo que va a traer esta nueva base de datos es una disminución del número de personas desaparecidas. Y esto es un retroceso al registro que teníamos en tiempos de Calderón, que solamente se registraban en ese momento averiguaciones previas y, digamos, no tenías un número o un universo en el que podías ver la gravedad de la problemática. Otra parte de la reforma es que se incorpora la ficha de búsqueda. Así es. Que a mi parecer técnico no debería de estar regulado en una ley general, porque es algo que se regulaba en el protocolo homologado. Sin embargo, son esos cambios estéticos que el gobierno incorpora con la finalidad de decir que sí está haciendo una ley para buscar personas desaparecidas.
Justo entonces, sobre, digamos, una valoración general de estas reformas, son más bien cambios cosméticos y no están atendiendo, digamos, las demandas y la exigencia profunda que hacen las familias que buscan a sus desaparecidos. Y toda la ciudad mexicana, hay que recordar que el contexto de estas reformas es la presión social que ocurrió después de los hallazgos del rancho Izaguirre el 5 de marzo acá en Jalisco. Este rancho que se descubrió como centro de entrenamiento y campo de exterminio. ¿Te parece entonces, Jorge Verástegui, que lo que está proponiendo la presidenta Claudia Sheinbaum no está atendiendo de fondo estas necesidades? No, justamente la comisión de búsqueda, bueno, la nacional y las locales, no tienen cambios en esta reforma, que son las instituciones que tendrían que haber sido reformadas con nuevas facultades. Sin embargo, no se tocan estas instituciones y más bien otra vez hay una especie de maquillaje, porque el corazón de la reforma al final es este sistema de vigilancia masiva. Pues lamentablemente me parece que es triste porque están utilizando una problemática muy grave, y si realmente tuvieran interés, bueno, podrían haber hecho una reforma de gran calado, dándole nuevas facultades a las comisiones de búsqueda y recursos. Sin embargo, optan por simplemente utilizar a las familias, tomarse una foto desde la Secretaría de Gobernación y en el Senado respaldando eso, y hoy muy probablemente en la Cámara de Diputados aprobando esta ley Esta ley. Sí. que no va a cambiar la situación de las personas desaparecidas, pero va a vulnerar sin duda la privacidad de todas las personas en México. O incluso preguntarte, Jorge, ¿es posible que estas reformas agraven aún más la crisis en torno a personas desaparecidas? Eh, yo diría que es posible, pensando, por ejemplo, en en las personas defensoras de la tierra y el territorio, defensores que están desplazados. Hoy, un funcionario público que no sabemos quién va a ser, va a poder teclear la CURP de cualquiera de estas personas y la va a poder ubicar, y podrá vender la ubicación a grupos criminales. Entonces, otra vez, el hecho de que no tengamos medios de defensa, pues hace más riesgoso. O sea, yo no confío en las autoridades mexicanas y no hay una muestra de que no van a vender el acceso a la información o que un ciberdelincuente logre vulnerarla y tener toda nuestra información. Sí, terrible. Entonces, en lugar de, digamos, avanzar más hacia una política que prevenga, detenga y castigue la comisión de desapariciones, se avanza en una agenda de espionaje, de vigilancia a los ciudadanos, Jorge. Sin duda, y es muy lamentable porque había todas las posibilidades de que se convocara un parlamento abierto, que Claro. se dialogara con familias, con expertos, y no lo quisieron hacer. También hay que decirlo, de parte del Movimiento Ciudadano, votaron a favor de esto. Justo teniendo un gobierno como el de Jalisco, con el caso del rancho Izaguirre, tenían, me parece que todo para decir, oigan, hay que convocar a un parlamento abierto, discutirlo seriamente, sin prisas, dejar de legislar en las rodillas y hacer un buen trabajo. Sin embargo, nos damos cuenta que pues los políticos están buscando otra cosa y no a las personas desaparecidas. Y esto también en el contexto donde se avanza en la agenda de militarización con la confirmación de las reformas a la ley de la Guardia Nacional y también más facultades de vigilancia e investigación a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sí, por eso lo decía al inicio, esta reforma es parte de un paquete, Sí. donde está el Sistema Nacional de Investigación, la de Seguridad Pública, la de la Guardia Nacional, la de Telecomunicación, la de Población y la de Desaparecidos. Digamos, es un conjunto que diseña este sistema de vigilancia para acceso irrestricto a un funcionario que no vamos a saber quién es,
ni cómo utilizan nuestros datos. Y todos nuestros datos, ¿no? Como ya también comentabas desde un principio, Jorge. Sí, no hay ahora sí que ninguna restricción. Digamos, vamos a ver también la implementación, porque la reforma es muy ambiciosa diciendo que tendría acceso a cualquier base de datos, sea pública o privada. Sí. Si no, habrá una sanción económica, incluso administrativa. Entonces, todos nuestros datos estarán en una base de datos que se puede consultar sin restricción y que puede ser también vulnerada y después vendido en algún tianguis, como ya lo decían ustedes, Claro. sí, sin mayor problema. Jorge Verástegui, un par de dudas más de mi parte. Una es, todo esto pues se dio en el marco, bien se recordaba, de esta mesa de diálogos entre el gobierno y colectivos. De todo lo que plantearon los colectivos, que entiendo que fueron decenas de propuestas, ¿cuánto calculas tú que finalmente queda plasmado en estas reformas? Ya, hay que contextualizar también al auditorio. La justificación, por ejemplo, de la Secretaría de Gobernación, de Presidencia y del oficialismo en el Senado es que la CEGOP estuvo 3 meses dialogando con familiares de personas desaparecidas. Uh-huh. Sin embargo, lo que no dicen es que esos diálogos no fueron para aportar a esta reforma, sino para abordar el tema en general y las necesidades de las familias. Uh-huh. Entonces, de un primer cálculo que se han hecho por parte de algunos medios incluso, decían que solo se habían retomado 30 cambios. Que, por ejemplo, uno muy importante es que se modifica la redacción de uno de los artículos que hablaba del acceso irrestricto a la base de datos. Pero en la ley de inteligencia aparece otra vez ese artículo diciendo que el Centro Nacional de Inteligencia tendrá acceso irrestricto. Entonces, a mí me parece que los cambios siguen siendo estéticos, se pusieron algunas frases, se refrasearon los artículos, pero el corazón de la reforma, que es esta plataforma única de identidad, no varió. Entonces, lo que se agrega, yo creo que no valía la pena contra el riesgo que está representando esta propuesta. Exactamente, muy, muy preocupante. Jorge Verástegui González, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros y ampliar la información sobre este tema tan delicado y tan relevante. Y si nos permite, seguimos en contacto contigo más adelante, Jorge. Muchas gracias, Rubén Jesús. Al contrario, Jorge Verástegui, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, que cuenta con especialidad en Derechos de Personas Desaparecidas por la Universidad Autónoma de Coahuila. Y bueno, como informamos al comienzo, él es hermano y tío de 2 familiares, de Antonio Verástegui González y de Antonio Verástegui Escobedo, desaparecidos en Parras, Coahuila, el 24 de enero de 2009. Muy grave toda esta situación, Rubén. Hoy, como comentaba, probablemente los diputados lo van a aprobar. Creo que la última barrera de resistencia a todo esto finalmente pueden ser las propias familias, de familiares de colectivos de desaparecidos, que son las que han estado ahí reuniéndose con el gobierno, y creo que ahí podría venir al menos un reclamo más fuerte de parte de las bancadas de oposición. A mí me parece que es un hecho consumado y creo que es gravísimo. Me parece que hay muy poca información entre la población en general de estos cambios legales tan relevantes. Que el gobierno tenga en tiempo real el acceso a todos estos movimientos, como ya dije, pues evidentemente cuando uno nace y digamos si quiere estar en el sistema civil y prácticamente es una cosa obligada para hacer después cualquier otro movimiento, evidentemente te tienes que registrar en el registro civil. Posteriormente, si quieres acceder a otro tipo de documentos, tramitar una clave única de registro poblacional, una CURP. Pero ahora que esa CURP tenga tus datos biométricos, es decir, lo que incluye que es el iris, las huellas dactilares, tu rostro,
Eso ya es pasar a otro nivel de vigilancia, de almacenamiento de datos, pero no solo eso, después si quieres comprar un viaje, ya sea en autobús, en vuelo, tienes que presentar esa curva biométrica, por lo tanto esos datos se incluyen, vas a ver a dónde viajan las personas, lo que se compra. Y bueno, con ya prácticamente también los movimientos diarios, si se accede a la geolocalización a través de los teléfonos celulares. Dijo, me parece que cínicamente, un legislador de Morena, bueno, el que nada debe, nada teme. Pero incluso el que nada teme, el que no ha hecho nada malo, tiene derecho a la privacidad, y es todo lo que se está violando con estas legislaciones que está aprobando el gobierno de la Cuarta Transformación. Que de por sí mucha de esa información ya está circulando, datos biométricos en empresas privadas nos las piden, digamos, bancos, para acceder al área de seguridad de empresas, bancos. Ya está, el problema es que faltan controles y el problema es que ahora se concentra solo en manos del Estado sin ningún tipo de control. Y digamos, si pudieras confiar en el Estado, pero habiendo todos estos antecedentes, uno de macrocriminalidad, de alianzas entre las estructuras del Estado y los criminales. ¿Cuántas veces no hemos sabido de que historias de que policías municipales entregan al crimen organizado a personas que luego se encuentran desaparecidas? Esa es una. Y la otra, la parte comercial, la parte de la ganancia, la parte del lucro, que esa enorme base de datos, ya no solamente con el nombre, fecha de nacimiento, sino con los movimientos de las personas, pues entra al mercado negro y pueda ser vendida. Es enormemente peligroso eso que está ocurriendo en este momento. Nos vamos a una pausa más y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.